Una serie de daños ha provocado el sistema frontal que afecta a las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Vamos a tomar contacto con Pablo Matamala para conocer más detalles. Pablo, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Así es, la emergencia continúa desarrollándose aquí en la región de Los Ríos. Si bien durante esta tarde y noche las precipitaciones han disminuido considerablemente en comparación con las intensas lluvias registradas entre ayer y esta madrugada, el escenario sigue siendo complejo porque las consecuencias del histórico sistema frontal recién comienzan a dimensionarse. A esta hora el principal riesgo ya no está únicamente en la lluvia que pueda seguir cayendo, sino en la enorme cantidad de agua que permanece acumulada en los cerros, quebradas y laderas. Es precisamente el fenómeno que mantiene en alerta a las autoridades porque los suelos están completamente saturados y cualquier nueva precipitación, incluso de baja intensidad, podría generar nuevos deslizamientos de tierra. Durante las últimas horas, Corral ha sido el protagonista de los efectos de este inusual frente de mal tiempo intenso que se ha vivido en la zona sur, la zona más afectada de la región de Los Ríos. Aún hay caminos cubiertos por barros, enormes rocas, desprendimiento de cerros, árboles caídos y maquinaria municipal trabajando para despejar los accesos hacia distintos sectores rurales. Las huellas del temporal están presentes prácticamente en toda la comuna. De acuerdo con el balance entregado por seguridad, hasta ahora son más de 50 las viviendas que han resultado afectadas por remoción en masa. De ellas, 37 corresponden a la comuna de Valdivia, principalmente en sectores costeros de la capital regional, mientras que entre 16 y 17 viviendas presentan daños aquí en la comuna de Corral, digamos, cifra que continúa siendo monitoreada minuto a minuto. Vamos a escuchar declaraciones que habló la delegada presidencial Vicky Carrasco. Pasamos a escuchar sus declaraciones. En la totalidad de nuestra región de Los Ríos se encuentra con alerta amarilla y se acaba de decretar también alerta amarilla en la comuna de Lanco y Mariquina por el aumento del cauce del río Leufucade. Así que estos son los detalles que podemos transmitirles. A las 19 horas también vamos a tener nuestro cuarto COGRI regional para informar mayor detalle a la comunidad. A la fecha tenemos 18 viviendas que están siendo evaluadas por daños, ¿cierto? La ficha FIBE se va a gestionar a través de la Seremía de Desarrollo Social y este levantamiento también lo va a tomar nuestra Seremía de Vivienda y Urbanismo. El alcalde de Corral, Claudio González, explicó que nunca antes la comuna había enfrentado un episodio de esta magnitud. Según señaló, en pocas horas precipitaron entre 260 y 300 milímetros de agua, una cifra extraordinaria incluso para una comuna acostumbrada históricamente a recibir abundantes lluvias durante el invierno. Ese volumen de agua terminó saturando esteros, quebradas y pequeños cursos de agua que normalmente drenan sin mayor problema estas situaciones. Sin embargo, esta vez colapsaron prácticamente de manera simultánea, provocando inundaciones y el desprendimiento de grandes masas de tierra desde las laderas. Y precisamente eso es lo que sorprendió a los propios habitantes. Los vecinos comentaban que todos coinciden en que jamás habían observado un fenómeno similar. Algunos relataron haber escuchado un fuerte estruendo antes de que el cerro comenzara a deslizarse. Otros describieron cómo el barro descendía mezclado con árboles, troncos, piedras y grandes cantidades de agua, alcanzando viviendas e incluso arrastrando vehículos. Desde Senapred, el director regional Daniel Eprech también durante esta jornada dio más detalles de la situación que se vive a nivel regional y por supuesto en Corral. En la comuna de Valdivia tendríamos 7 damnificados, albergados 5, 37 viviendas con daño menor, 2 viviendas con daño mayor. En la comuna de Corral tendríamos una persona damnificada, 5 viviendas con daño menor, una vivienda destruida y 19 viviendas en evaluación por parte del municipio. Hay algún grado también de afectación en la comuna de Lanco. Esto es producto del aumento de caudal del lago Leufucade y Cruces. Por lo tanto, ahí tendríamos 12 personas aisladas. ¿Qué es lo que se viene, Mónica, para las próximas horas? Porque este evento meteorológico no ha terminado completamente. Recordemos que este corresponde a una seguidilla de 3 sistemas frontales. El primero fue el más intenso y dejó registros históricos de precipitaciones superiores a los 250 milímetros. Posteriormente ingresó un segundo sistema que tuvo menor cantidad de lluvia, pero sí fuertes vientos con rachas cercanas a los 85 kilómetros por hora, situación que incluso obligó al cierre de puertos y a suspender la conectividad marítima entre Corral y Niebla.
durante varias horas. Y ahora todos los organismos de emergencia ya están mirando el tercer sistema frontal proyectado para este viernes, aunque las precipitaciones previstas serían considerablemente menores. Senapred insiste a que el riesgo continúa siendo elevado, y esto ocurre porque la explicación es bien sencilla. Los cerros ya absorbieron prácticamente toda el agua que podían contener. Hoy los suelos permanecen completamente saturados. Eso significa que incluso unos pocos milímetros adicionales podrían poner en peligro, digamos, la situación que está ocurriendo en Corral. Recordemos también, Mónica, que durante esta jornada el presidente de la República, a través de sus redes sociales, se refirió a esta situación, señalando que acababa de conversar con el subsecretario del Interior, quien me actualizó sobre la situación de emergencia en la región de Los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral. Las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral. Seguimos monitoreando la evolución del sistema frontal con especial atención a las 3 regiones bajo esta alerta amarilla en coordinación con Senapred y los equipos regionales. Durante las últimas horas también autoridades hablaban de una alerta y una zona de catástrofe en Corral, pero el subsecretario Máximo Pavés salió a responder esta situación. Escuchamos las declaraciones del subsecretario. Todo el sistema institucional de prevención de emergencia y desastres ha funcionado, liderado en las regiones por los delegados en comunicación y coordinación con las comunas. No está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia que, como he señalado, tiene afectaciones de viviendas que estamos todavía analizando con mucho detalle. Así las cosas, Mónica, es un trabajo que probablemente continuará durante varios días, porque el comportamiento del terreno puede seguir cambiando conforme el agua continúe infiltrándose. En definitiva, la emergencia evoluciona. Ya no se trata solamente de contabilizar la cantidad de agua caída. Ahora el foco está puesto en las consecuencias que deja ese volumen extraordinario de agua sobre el territorio, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, por tu completo informe. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Bueno, el Plan de Reconstrucción Nacional volvió a abrir grietas en la oposición. En el Partido Socialista, Daniela Chicardini acusó a Paulina Bodanovich y a Juan Luis Castro de negociar con Hacienda para no recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, una acusación que la presidenta del PS negó. En paralelo, Camila Vallejo reapareció para cuestionar la conducción del Ejecutivo y respaldar los reparos opositores. Todo esto, ya vamos a ir al Congreso, en medio de un sorpresivo acuerdo entre el gobierno y los senadores del PPD, del cual vamos a hablar después. Colón Baiholz nos cuenta. El oficialismo tiene mayoría en esta comisión. Nosotros no estamos de acuerdo con este procedimiento, ni nada, así que nos vamos a retirar con el senador Durresti y los vamos a dejar que ustedes voten tranquilamente lo que ustedes tienen que votar. 23:30 horas y la Comisión de Medio Ambiente del Senado era el escenario de un nuevo quiebre en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Los senadores de oposición acusaron ajustes de última hora por parte del Ejecutivo a la norma que establece la restitución de gastos para inversionistas a quienes se les revoque una resolución de calificación ambiental, y decidieron abandonar la sesión. Nosotros cerramos las indicaciones el día lunes a las 20 horas. El ministro cambió 5 veces los textos y a las 11:30 de la noche aparece con un nuevo texto de 5 hojas. No hay improvisación, lo que hay precisamente es diálogo y uno va cambiando las cosas porque va recibiendo buenas ideas y esas buenas ideas fueron incorporadas. Estamos súper contentos de cómo quedó la norma. Pero ese no fue el único tema que generó polémica. La invariabilidad tributaria, que se revisará la próxima semana en la Comisión de Hacienda, volvió a tensionar al Partido Socialista luego de que la senadora Daniela Chicardini acusara a la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, y al
el senador Juan Luis Castro de negociar con el ministro Jorge Quirós la posibilidad de no recurrir al Tribunal Constitucional por ese tema. Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quirós no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria. Ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. ¿No voy a respaldar una colusión con Quirós? Como en todos los grupos humanos se producen a veces desencuentros, malos entendidos. Aquí ha ocurrido eso. Es lamentable y doloroso las cosas que se dijeron por la prensa, que yo creo que fueron impropias. Tuvieron de más, francamente, porque aquí nadie puede pelear contra un fantasma, contra una idea que no existe, contra un hecho que nunca se ha concretado en nada. En ese escenario, el gobierno intentó marcar una diferencia entre las críticas más duras y los sectores opositores que aún se abren al diálogo. El ministro del Interior llamó a mantener los espacios de acuerdo para sacar adelante la ley miscelánea, una señal que fue respondida por Camila Vallejo, quien reapareció para cuestionar la conducción del Ejecutivo y respaldar los reparos de la oposición. Hay personas en la oposición que son valiosas, que tienen la capacidad suficiente, que tienen una mirada de mediano y largo plazo y que se atrevan a tomar decisiones respecto a puntos que son importantes en este proyecto. Por lo tanto, una decisión solo para valientes. Y espero que haya un valiente. Yo creo que la discusión sobre valiente o cobarde está más bien en la derecha. No sé si el ministro busca trasladar esa conversación a la oposición para distraer sus propias tensiones. Tensiones en la derecha que, como apuntó Vallejo, también marcaron la jornada. Desde la UDI cuestionaron la mesa de negociación liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y acusaron ingenuidad frente a la oposición. En Renovación Nacional la crítica incomodó y desde el propio sector llamaron a dejar atrás las peleas inconducentes. Se sigue insistiendo por parte, a nosotros nos parece ingenuamente por parte de la presidenta del Senado, en avanzar y generar espacios para seguir dilatando este diálogo que es absolutamente infructífero. Yo no tengo ningún problema con que cada uno se exprese. Yo tengo muy claro por qué me estoy moviendo, cuál es mi objetivo. Creo que en el Senado lo mínimo que uno tiene que hacer es propiciar un acuerdo de poder seguir con este diálogo hasta el último minuto, y ese último minuto es el 15 cuando se vote en la sala. Pero antes el proyecto deberá revisarse en particular en la Comisión de Hacienda, donde se proyecta el debate más tenso de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Bueno, y continúa la tensión por la negociación de este proyecto de reconstrucción del gobierno. Nicolás Donoso nos cuenta todos los detalles desde el Congreso. A ver, algo bien sorpresivo que ha pasado es el acuerdo, cuéntanos tú, entre el gobierno y los senadores del PPD, porque es entre el gobierno y los senadores del PPD, no es un acuerdo con toda la oposición. Entonces, un nuevo desorden al interior de la oposición, Nicolás. Sí, hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Acá ha sucedido de todo durante la jornada. Habíamos comenzado hablando justamente de este quiebre que se profundizaba en el Partido Socialista a raíz de las declaraciones que bien se mencionaban ustedes también de Daniela Chiccardini, la senadora, y esta disputa con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y terminamos con el anuncio sorpresivo del PPD con el gobierno respecto al aspecto de invariabilidad tributaria, pero vamos a ir por parte, porque durante esta jornada, bien lo decían, se genera este conflicto ya que se ha ido alargando, estirando durante gran parte de la semana, que se ha ido tomando la agenda en el marco de la tramitación del proyecto de reconstrucción o de reactivación económica, la mega reforma con el quiebre en el Partido Socialista, este desorden que se ha ido suscitando con dimes y diretes, declaraciones cruzadas respecto a cuándo van a recurrir al Tribunal Constitucional, a adelantar que eso lo van a realizar cuando mañana apenas se iban a reunir abogados y también presidentes de partidos para anunciarlo totalmente. Y durante esta jornada vimos de hecho un momento álgido, se reunió el Partido Socialista para ir limando asperezas, para fijar posturas comunes, en específico la bancada de senadores, liderada ahí por el senador Juan Luis Castro y obviamente con la presencia de la presidenta Paulina Bodanovich, así como también de la senadora socialista Daniela Chiccardini. Todo parecía indicar, Mónica, que las diferencias habían quedado atrás, que se iban a cuidar las formas, como se había señalado, pero en la sesión en sala del Senado hay un momento clave donde la senadora Bodanovich se ve que puede increpar a la senadora Chiccardini. Ella
Tributaria le responde, y de hecho tiene que interceder la exdiputada, actual senadora también del Partido Socialista, Anissa Astudillo, quien justamente había dicho que lo que se había acordado en la reunión era cuidar las formas, lo que no se estaba realizando en la sesión en sala. Tuvo que responder al término de esta sesión en el hemiciclo la senadora Bodanovich. Ella termina señalando nuevamente, bajándole el perfil de alguna forma a aquello. Se señala que se graba pero no se da cuenta de lo que finalmente se había conversado, que efectivamente se encontraban en una discusión pero que ya se habían ido limando las asperezas, y lo que ahora estaban haciendo era fijar una postura común de cara a la votación clave que se va a desarrollar en exactamente una semana más ya en el hemiciclo, en la sala, en este segundo trámite que lleva adelante la mega reforma. También termina señalando que ya da por superado el impasse y que se deben abocar entonces a lo relevante. Mañana lo que van a hacer es anunciar probablemente el anuncio ante el Tribunal Constitucional por invariabilidad tributaria, también por resolución de calificación ambiental en materia de medio ambiente, y también de cara a lo que va a ser la postura de próxima semana, con reunión ante la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, donde va a asistir finalmente la senadora Bodanovich. Nos había dicho que en su reemplazo iba a ir Gastón Saavedra. Eso no va a ser así, va a asistir ella, también Alfonso Urresti como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, y lo propio con el jefe de bancada del Partido Socialista y jefe además del Comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro. Vamos a pasar a escuchar la intervención de la senadora Paulina Bodanovich. La verdad es que si uno está conversando y echan a correr la imagen sin saber lo que se dijo, y los periodistas titulan que hubo una discusión y que hay un quiebre, yo no me puedo hacer cargo de los titulares. Evidentemente conversamos, si somos personas civilizadas, somos mujeres adultas y vamos a seguir conversando. Soy la presidenta del Partido Socialista y no podría yo misma autocalificar, pero creo que es bastante claro que aquí ha habido diferencias que las hemos señalado. Bueno, no fui yo la que señaló esto públicamente, pero creo que ya se ha dicho todo, y mañana a las 9 de la mañana estaremos en el partido resolviendo los temas de la constitucionalidad del proyecto. Nos vamos a preocupar de lo que es importante para los chilenos y chilenas. Pero algo que nos golpeó, Mónica, hay que decirlo acá en los pasillos del Congreso, fue el inminente acuerdo que se termina anunciando entre el Partido por la Democracia, sus 4 senadores. Hablamos de Loreto Carvajal, también lo propio con Ricardo Celis, el ex PPD Pedro Araya y Jimena Órdenes, con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. De hecho, la puesta en escena fue acá en el hall del Senado, presentando en un punto de prensa que se había llegado a un acuerdo en uno de los aspectos centrales de esta mega reforma, y que también termina por fragmentar a la oposición, que de por sí ya se encontraba dividida respecto a cómo ir afrontando este proyecto. La invariabilidad tributaria era de 25 años, ya en el primer trámite, por ejemplo, la Democracia Cristiana, lo recordábamos, había intentado que de 25 años se bajara a 20, no se alcanzó un acuerdo con el gobierno en ese momento. Por tanto, sorprende que en el marco de esta mesa política que instaló la presidenta del Senado, Paulina Núñez, salgan los senadores del PPD junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciando esta modificación, esta indicación que va a ingresar el gobierno mañana, que se va a empezar a tramitar el viernes en la Comisión de Hacienda del Senado, pero que hay que decirlo, va a llevar el nombre del Partido por la Democracia, que finalmente termina hablando de que la invariabilidad se establece en mayores años, pero de acuerdo con la magnitud de la inversión. Va a bajar de 25 a eventualmente 10 años, pero en base a la inversión. A mayor inversión que realice, en este caso, por ejemplo, una empresa, mayor va a ser la cantidad de años de invariabilidad tributaria que va a tener. Se va a desglosar en 25, lo reiteramos, 15 y 10 años. Así que se logra ahí, muchos dicen, un triunfo de la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, por insistir en alcanzar un acuerdo, en un diálogo, un mayor apoyo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque ya el piso de 26 votos que tenía el oficialismo con la aprobación en general, si vemos la foto de ese momento, ahora solamente el aspecto de invariabilidad tributaria, que es parte del corazón del proyecto de esta mega reforma tributaria, como la han denominado algunos, ya se logra un piso de 30 votos y eventualmente se podría sumar alguno más en el caso del independiente Karim Bianchi. Por tanto, ahí el gobierno logra su objetivo de, lo que han denominado algunos, ir pirquineando votos, ir sociabilizando las propuestas con parlamentario por parlamentario, en este caso bancada por bancada, y además que era una fragmentación en la oposición. Vamos a pasar a escuchar al senador PPD Ricardo Celis, quien ayer curiosamente se retiró sumamente molesto de la Comisión de Medio Ambiente, acusando que había una indicación que el gobierno había modificado sustitutiva hasta en 5 oportunidades. Bueno, y ahora aparece en la foto junto al jefe de la billetera fiscal. Pasamos a escuchar al senador PPD. El gobierno ha recogido diría yo, el 90% de nuestra propuesta, y esto en lo central es que la invariabilidad tributaria no va a ser del 25 años, sino que de 10 años, y que en 10 años, ¿cierto?, depende de la barrera de entrada a modo distinto, hasta $100 millones,
que hay un segundo punto que puede ser hasta 15 años, y allí la barrera de entrada es hasta 350 millones de dólares, y si es de 25 años tiene que ser, ¿cierto?, una barrera de entrada de 500 millones de dólares. Adicionalmente, una sobretasa del 1,5% para quienes estén allí. Una revisión permanente, programada respecto a las inversiones también, y el gobierno ha agregado que aquí no está exento el royalty, por lo tanto vamos a tener un beneficio secundario que tiene que ver con la repartición, ¿cierto?, como ocurre hoy día, de los beneficios del royalty a las distintas comunas del país. Bien, lo señalábamos también nosotros, Mónica, que si empezamos a hablar ya del análisis de quién podría eventualmente triunfar con este acuerdo, podría ser el caso de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, porque esta jornada de hecho se la criticó por parte de la UDI en un comunicado por parte de los diputados, sobre todo Sergio Bobadilla y la jefa de bancada de dicha colectividad, Flor Weiss, en alusión de que no había que pecar de alguna forma de ingenuidad, emplazando ahí a la senadora Núñez de seguir insistiendo en una mesa, en este caso política, más no técnica, en seguir acercando puentes cuando ellos decían la oposición ya está decidida a, por ejemplo, recurrir al Tribunal Constitucional y a rechazar gran parte de las disposiciones del articulado, en particular, sobre todo en relación a la médula de este megaproyecto. Por tanto, es ahí donde, frente a esos emplazamientos, durante esta misma jornada aparece también en este punto de prensa y se termina acordando aquello, y además ella dice, mañana se va a juntar con parte de los senadores del Partido Socialista para ver si se puede ir alcanzando algún tipo de consenso previo a la jornada del próximo miércoles. Pasamos a escuchar a la senadora. Cuando uno logra un consenso y hay votos disponibles, en este caso la bancada de los senadores del PPD, por lo tanto 4 votos disponibles para una cuestión que es clave para que este proyecto que busca que el país crezca, que salga adelante, que se generen empleos y por lo tanto que se apruebe con un amplio margen la invariabilidad, resulta de un diálogo que se ha sostenido varios días, y la invariabilidad en un proyecto de esta envergadura es clave para que el país crezca, para dar certezas, para empezar a competir de par a par con los otros países, sobre todo de la región. Que esto sea un impulso en esta discusión para que ojalá en otros temas, dado que están las comisiones sesionando, podamos tener más apoyo en un proyecto que tiene un solo objetivo, que el país crezca, que se generen empleos y que empecemos a distribuir para todos. Nicolás, a ver, hay varias dudas. Primero, las condiciones de este acuerdo es, de 25 años la invariabilidad se bajaría a 10 para proyectos de hasta 100 millones, ¿ok? Las iniciativas de hasta 350 millones podrían acceder a 15 años y los 25 solo sobre 500 millones. Ok, eso como marco de acuerdo, pero esta sobretasa asociada a la invariabilidad, ¿la pagarían todos los proyectos? Sí, la pagarían todos los proyectos, y lo que tú señalabas, a mayor cantidad de años, en este caso mayor la inversión que sea, por ejemplo, por parte de una empresa, mayor cantidad de años de invariabilidad tributaria va a tener. Eso ya está acordado, estamos a la espera en todo caso del documento oficial que se vaya sociabilizando con nosotros, también con los distintos parlamentarios, pero eso ya se encuentra acordado. Lleva la firma ya entonces de los senadores del PPD y va a ser una indicación que acoge el gobierno y que va a presentar ya la jornada de mañana, salvo mellar algún imprevisto de último momento. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta es, ¿esto compromete el voto de los senadores de la bancada del PPD? ¿Solo, voto positivo, solo para invariabilidad o para todas las iniciativas del proyecto de mega reforma? Es solamente, de momento, lo que han dicho acá en el punto de prensa para el aspecto de invariabilidad tributaria, que sabemos es de los más relevantes de la mega reforma, pero escuchábamos a la senadora Loreto Carvajal y ella precisaba, el resto de los aspectos va a verse punto a punto, indicación por indicación, artículo por artículo en el momento de la votación, en el entendido que hay otras indicaciones que aún se van a discutir en la Comisión de Hacienda. Sigue, por ejemplo, sesionando hasta ahora la Comisión de Trabajo, y eso también, Mónica, lo tenemos que extrapolar a lo que sucede con ir al TC. Por lo menos la bancada, los 4 senadores del PPD señalan... ¿Sí? Te iba a preguntar eso, porque esto implica no ir al TC, aceptar no ir al TC, o implica no ir al TC solo por invariabilidad, porque nos había dicho en la tarde el presidente del PPD en otra instancia que mañana se iba a anunciar en unidad, a diferencia de lo que había pasado con el PS,
la decisión conjunta de toda la oposición de en qué condiciones iban a ir al Tribunal Constitucional. Bien, sí, esa es solamente la postura de los 4 senadores de la bancada independiente PPD de no recurrir al Tribunal Constitucional, pero solamente por el apartado de invariabilidad tributaria. Acá había dudas, de hecho, recordemos, Mónica, del senador Pedro Araya, del propio Ricardo Celis, que se retira molesto ayer de la Comisión de Medio Ambiente, sobre todo en temáticas de permisología, de las modificaciones que se le hacen al sistema de evaluación de impacto ambiental, estas modificaciones que impactan en la resolución de calificación ambiental que sea eventualmente anulada y donde el Estado debiese indemnizar a aquellas inversionistas, también empresarios, y ese aspecto podría eventualmente llevar a los senadores del PPD a recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces solamente el aspecto de invariabilidad tributaria es donde ellos descartan tajantemente que vayan a ir ante el órgano. Ya, bueno, perfecto, queda por ver y vamos a tratar de tener en unos momentos más la reacción del resto de los senadores de la oposición, porque de alguna manera esto le baja, le quita el piso a una posibilidad de ir al TC por el aspecto, el argumento más fuerte que tenían, que es el de la invariabilidad. Así que los ánimos no deben estar muy calmos en la oposición, río revuelto nuevamente. Nicolás, muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches, Mónica. Bueno, vamos a conversar con Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. No lo tenemos en estudio porque la verdad es que la contingencia que nos convoca parece haber sorprendido a todos en la oposición. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿le sorprendió este acuerdo entre el PPD, senadores del PPD, para ser más precisos, y el gobierno? Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé qué. Buenas noches. Plan 9. Estamos en la Comisión de Trabajo. ¿Le sorprendió el acuerdo entre el PPD y el gobierno? Sí, la verdad es que me sorprendió. No tenía contemplado que esa propuesta iba a llegar el día de hoy, porque el día de mañana teníamos justamente una reunión junto a toda la oposición para evaluar los pasos a seguir para presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional. Así que, por supuesto, respondiendo a tu pregunta, me sorprendió. ¿Lo sorprendió solamente a usted en lo personal o a la bancada, al Frente Amplio en general? ¿Y usted cree que también a los otros, a todos los que no son el PPD, cree usted que a la oposición completa, restado los senadores del PPD, lo sorprendió? O sea, yo creo que la sorpresa acá en el Senado se palpa en el ambiente. Creo que es un pésimo acuerdo por lo demás, para hablar un poco del fondo del asunto. Es un mal acuerdo. Estuve revisando las condiciones del decreto ley 600, que es la invariabilidad tributaria del dictador Pinochet. Hasta esa propuesta tenía mejores condiciones. ¿Y por qué lo planteo? Primero que todo, creo que la mejor invariabilidad tributaria tiene que ver con un acuerdo transversal, un acuerdo país que genere estabilidad económica, lo han dicho muchos expertos. Respecto de la propuesta a la cual llegó el PPD con el gobierno, creo que es mala por 3 factores. Primero, porque la tasa, la prima con la cual uno accede a la propuesta es solamente de un 1,5% más del impuesto, de la rebaja del impuesto corporativo. Por tanto, sería de 24,5% en vez de 23%. Hoy la tasa es de 27%. Creo que había que defender aún más la propuesta de las compensaciones antes de llegar a algún tipo de acuerdo por invariabilidad, que por lo demás para mí me parece inconstitucional. Es un tema que hay que evaluar en función de las nuevas condiciones. Una segunda razón es que el monto por el cual un proyecto de inversión accedería a la invariabilidad es muy bajo, es solamente de $50 millones. Actualmente entiendo que se mantiene esa propuesta en la acuerdo. Bueno, para que la gente se informe en sus casas, el acuerdo implica que se reduce de 25 a 10 años el plazo general de invariabilidad tributaria cuando los montos de inversión sean $100 millones. Ahora, cuando accedan a 15, es decir, un poco menos de invariabilidad, en vez de 10 años, 15 años, para los de 350 millones. Y 25 años, el plazo máximo para los montos de inversión tienen que ser de sobre $500 millones. Entonces, se ha establecido esta sobretasa, pero además, para acceder a la invariabilidad de 25 años, se requieren inversiones de 10 veces más de lo que estaba planteado en el proyecto, ya no 50 millones, sino que $500 millones. Y para la mínima, 10 años de invariabilidad, $100 millones.
Claro, para el proyecto original contemplaba 50 millones de dólares Claro. a 25 años y creo que eso es muy bajo. Haciendo la Pero usted me comparación decía, con el se mantiene el monto y eso es malo. Vamos el desglosando DL de a poco. Que se haya Sí, el logrado DL aumentar el monto de inversión, senador, ¿no le parece algo positivo? es muy bajo. El DL600 era de 1.500 millones de dólares para acceder a una invariabilidad de 10 años. Yo insisto, esto es un muy mal acuerdo. Fíjate que el proyecto, pongamos un ejemplo, el proyecto En plata de ALMA, hoy, dice usted, el porque la verdad es que observatorio, el decreto 600 era 50 millones de dólares. el decreto de ley 600 era 1.500 millones de dólares, claramente en dinero de hoy, el equivalente. El Entonces, equivalente, dice usted, a 1.500 yo creo de hoy. yo creo que es muy bajo si tú haces un comparado con el proyecto ALMA, el astronómico. Ese proyecto salió de 3.200 millones de dólares. Es una tremenda inversión que se realiza en Chile sin invariabilidad tributaria. A lo que voy es que mi juicio es que uno no puede amarrar al país a los próximos 2, 3, 4 gobiernos con una propuesta tan mala. La rebaja del impuesto corporativo no es compensada, ese es el déficit que está en el corazón del proyecto y vamos a seguir nosotros insistiendo con medidas vinculadas a la pyme, con medidas vinculadas a la compensación y a combatir la evasión y la elusión fiscal. Creo que allí está el espacio donde nosotros podemos pasar. Respecto al fondo del acuerdo, usted lo encuentra malo porque dice que la sobretasa que hay que pagar de 1,5 es muy baja, que debería haber sido más alta, que los montos le parecen para acceder además a la invariabilidad son bajos a su juicio comparado con la plata que en plata de hoy tenía incluso el decreto ley 600. Ese es como su resumen y que además no se llega a la compensación de lo más relevante para ustedes que tiene que ver con la rebaja del impuesto a las empresas. Pero aquí el acuerdo parece circunscrito solo a invariabilidad, no ha llegado a un acuerdo sobre otras materias. Entonces quiero preguntarle lo primero, este voto positivo que han comprometido los senadores del PPD es solo respecto de invariabilidad. ¿Usted ni siquiera con este acuerdo estaría pensando en votar positivamente la invariabilidad en estas condiciones? No, nosotros de hecho lo señalamos, se lo planteé ahora, estaba hace un momento hablando con el senador Celis. Nosotros vamos a dar en contra como Frente Amplio esta propuesta. Es una pésima propuesta. Respecto a todo el resto del proyecto, estamos colocando indicaciones hasta el día viernes, hasta el día jueves a las 8 de la tarde y las vamos a defender el día viernes en la Comisión de Hacienda. Insisto, el corazón del proyecto no se modifica. No, sí lo entiendo, pero vamos a pasar a eso, pero primero cerremos con la invariabilidad. Sí. Cerrado entonces, el Frente Amplio vota en contra de esta propuesta de invariabilidad. No van a dar su voto a favor. Es una vergüenza esta propuesta. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Y es una vergüenza también que el PPD haya llegado a este acuerdo? Mire, yo quisiera no entrar a calificar a mis colegas senadores. Creo que es una mala propuesta, es un mal acuerdo, no voy a dudar de la buena fe que ellos tengan, no me voy a inmiscuir en aquello, pero creo que hay que actuar unidos como oposición. No para hacer un gallito porque sí, sino para llegar a la mejor propuesta posible para Chile, enfocada en las pymes y enfocada en un crecimiento que se garantice con un acuerdo transversal de mayorías. Creo que eso es lo que ha expuesto los académicos, los expertos, los exministros, el exministro Velasco incluso proponía aumentar la tasa de contribuciones a las viviendas multimillonarias, que es lo que está haciendo todo el mundo a nivel de tasas OCDE. Por tanto, creo que el camino para garantizar estabilidad no es la invariabilidad, no es el amarre legislativo para los próximos 4 gobiernos. Ok, dicho aquello, porque quiero que después vayamos al proyecto en general, pero quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo nos deja como oposición que primero el Partido Socialista se adelante a decir que van a ir al Tribunal Constitucional? Un desorden, hoy día un nuevo desorden. Y el desorden es que el PPD llega por su cuenta a un acuerdo respecto a invariabilidad con el gobierno. ¿Cómo los deja esto como oposición, senador? Bueno, nosotros vamos a seguir construyendo y articular la unidad. Nos deja mal. Yo no te puedo aquí, la gente que nos está escuchando en la casa, quiero ser súper honesto en esto. Naturalmente nos deja como una oposición, digamos, desarticulada. Nosotros vamos a seguir esforzándonos en articular posiciones conjuntas y hemos sido los promotores también de los espacios de encuentro. ¿Pierden fuerza?
hay muchas diferencias y creemos que esas se pueden conversar. Ahora bien, quien no se sienta convocado a conversarlas de esa manera, es legítimo que ellos puedan llegar a los acuerdos que quieran por fuera, pero es importante que al menos quienes sentimos que tenemos un programa en común para el mundo progresista, que lo queremos expresar en Sala Cuna, que lo queremos expresar en esta mega reforma, podamos trabajar unidos, y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo. Claro, pero en virtud de la gente que nos está escuchando a esta hora, senador, ustedes como oposición quedan, dice usted, como una oposición desarticulada. La pregunta es si también pierden fuerza negociadora frente al gobierno. Mire, actualmente estamos 2 votos abajo. Esto se está sosteniendo por un senador que muy probablemente va a ser desaforado, y por varios otros senadores que no sabemos en qué situación están. Insisto, nosotros queremos transversalidad y queremos espacios comunes. Esto naturalmente golpea la unidad de la oposición. Nosotros como Frente Amplio vamos a seguir trabajando y nos vamos a cansar de presentar propuestas comunes. Ese va a ser mi esfuerzo. El día de mañana hay una reunión, el día de viernes vamos a estar en la Comisión de Hacienda. Así que ese va a ser al menos nuestro propósito. Está bien, pero hoy día usted dice golpea la unidad en la oposición, pero no solo golpea la unidad, sino que también la fuerza negociadora, pues. Absolutamente. Vamos a seguir nosotros insistiendo con los espacios de diálogo que hoy ha abierto la senadora Núñez, que creo que ha sido una promotora del acuerdo, más allá que nos guste o no, ha sido una promotora de acercar posiciones, senador, y vamos a aprovechar todas estas instancias para seguir avanzando, aunque se pierda, digamos, para nosotros el corazón. Vamos a seguir avanzando en tratar de que sea una reforma lo menos perjudicial para Chile, que ya es una mala reforma. Ahora, ¿con qué pie? Mañana ustedes se iban a reunir y se suponía que en unidad, nos había dicho el propio presidente del PPD, que en unidad iban a decidir si iban o no al Tribunal Constitucional para cuestionar, entre otras cosas, su punto más fuerte era la invariabilidad. La verdad es que las compensaciones que podrían recibir empresas cuyos permisos medioambientales se han revocado es un tema menor, y usted lo sabe, dentro del requerimiento. La invariabilidad era el corazón del requerimiento frente al TC. Después de lo ocurrido hoy día con los senadores PPD, ¿qué posibilidad hay de unidad en la ida al Tribunal Constitucional? ¿Y con qué piso se queda ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional? Sí, muy buenas preguntas. Yo creo que es evidente, no vamos a esconder lo evidente. No hay unidad para acudir al Tribunal Constitucional por parte de toda la oposición. Me imagino que el PPD defenderá su propuesta. En aquello ellos trabajarán solos con el gobierno. En el resto vamos a propender a que sigamos trabajando unidos, que tiene que ver con las compensaciones y con declarar la inconstitucionalidad de la restitución de gastos por una RCA anulada. Que ellos se mantienen, digamos, en esa posición de tratar de sacar esa norma que no se defiende por parte de ningún académico e incluso ningún gremio empresarial la ha defendido explícitamente. Ya, o sea, ya no hay unidad para ir al TC, y eso le resta fuerza a ese requerimiento, ¿no? Así es. Y usted, Mónica, me quiere ahí convencer de que no necesita convencerme de que hay falta de unidad en la oposición. Es evidente. No, yo no lo quiero convencer, yo solamente veo lo evidente. Lo que pasa es que una cosa es que no haya unidad, senador, y otra cosa son las consecuencias de esa falta de unidad. Por supuesto. Por supuesto, las consecuencias son que el poder negociador que radique la unidad de quienes piensan en un programa colectivo naturalmente sobrada. Eso no lo voy a esconder. Creo que sería poco honesto de mi parte. Ahora bien, nosotros vamos a seguir trabajando, articulando posiciones para que esta reforma, que es mala, pueda tener algún tipo de gesto hacia la pequeña empresa. Hoy propusimos 4 medidas para la pequeña empresa. Esperemos que RN también pueda dialogar en función de esas medidas. No podemos darle la espalda a la pequeña empresa en una mega reforma que está solo vinculada a los más ricos de Chile. Mire, le voy a leer lo que tuiteó el diputado del PS, Daniel Manucheri. Dice: la invariabilidad es un candado para los privilegios a los súper ricos. Hoy el PPD la firma en los brazos de Quirós. Esta foto fue la que no queríamos para el PS. Muestra que las negociaciones que denunciamos eran efectivas. En Tolerancia Cero, el senador Javier Macaya dijo que el no ir al TC era parte de los acuerdos, parte de los acuerdos, en el entendido de que acordaran algunas cosas. ¿Es o no es parte del acuerdo? Porque al parecer, parece que sí. Bueno, él tendrá sus razones. Nosotros fuimos a todas las mesas de trabajo con el ministro Quirós.
le señalamos explícitamente. De hecho, a ver, y ojo, aquí la propia presidenta del Partido Socialista en esa mesa también le señaló al ministro Quirós, yo estuve en esa mesa, en esa reunión, que la inviolabilidad revestía indicios de inconstitucionalidad. Ahora bien, yo no me quiero y no pretendo meterme en la interna ni en la chimuchina de cada partido, solamente me interesan los efectos, como tú bien dices, que tiene esto hacia afuera para ganar indicaciones que digan en relación con la pequeña empresa, el pago a 30 días, las garantías de participación en las compras públicas para la pequeña empresa. Entonces, claramente, esta situación vamos a tener que conversarla muy bien con nuestros colegas socialistas para ver cómo seguimos avanzando en lo sucesivo. Mañana tenemos una reunión y el viernes ya comienza la votación en la Comisión de Hacienda. Ahora, ustedes van a ir como Frente Amplio. Ya no sé cómo preguntarle, porque no sé si preguntarle como oposición, como Frente Amplio, como qué le pregunto, pero ¿van a ir al TC igual, sí o no? Mira, vamos a ver el detalle. Nosotros el día de mañana tenemos una reunión con los colegas de senadores de las otras bancadas y yo creo que vamos a evaluar. Esto es una noticia que está en caliente todavía. No conozco el documento del texto, no conozco el detalle, solo sé los trascendidos, lo que conversé con el senador Celi. Así que vamos a ir desarrollando esta idea, pero sin duda mañana vamos a tomar una definición. Yo insisto, con lo que ya hemos conocido, me da la impresión de que se sigue vulnerando la igualdad ante la ley y que naturalmente puede revestir algún indicio de inconstitucionalidad. Eso lo vamos a evaluar mañana, técnicamente, queremos hacer las cosas bien, no las cosas a tontas y a locas, pero insisto, esto es un pésimo acuerdo para Chile más allá de su inconstitucionalidad. A esta hora, cuando son casi las 9 de la noche, está en duda si van o no al TC. Depende de si llegan al convencimiento que aún con este acuerdo habría visos de inconstitucionalidad, ¿es eso? Sí, así es. Eso lo vamos a evaluar el día de mañana. Nosotros tenemos un acuerdo inicial, que era la propuesta del gobierno, que eran 25 años, y una serie de condiciones. Hoy tenemos otra situación, hay que analizarlo técnicamente, porque básicamente tenemos que escuchar a los expertos constitucionalistas, en función de eso, avanzar en la definición. O sea, pero insisto, para no ponerle palabras en su boca, senador, si es que los expertos les dicen a ustedes que esta nueva invariabilidad no es inconstitucional, ustedes ahí ya no irían al TC. Nosotros vamos a hacer un trabajo técnicamente serio, responsable. Por tanto, esa es la jornada de mañana de discusión. A mi juicio, insisto, a priori, a propósito de los argumentos que ya hemos escuchado previamente, siguen algunos indicios de inconstitucionalidad, al igual como ocurre con el proyecto de la restitución de gastos por RCA anulada, que implicaría que a Hidroicet, a Pascua Lama, por haberse quitado su permiso, tendríamos que no todos indemnizarlos con la plata de todas y todos los chilenos. Creo que ambos elementos siguen vulnerando los principios de igualdad ante la ley. Perfecto. O sea, el trato diferenciado, dice usted, a unas empresas y otras. Entiendo que es eso, ¿no? En lo que dice relación con la RCA, no, con la invariabilidad, ¿qué vicios le ve todavía a esta nueva invariabilidad, por denominarla de alguna manera? Sí, naturalmente, el trato diferenciado. Ahora, el tema de la RCA es bien compleja la situación, porque una vecina que ha sido víctima de una negligencia médica en un hospital público tiene que ir a probar el daño. El Consejo de Defensa del Estado, por otro lado, va a defender al hospital público, que es su rol institucional. Pero cuando se trate de una gran empresa que tenga una inversión y se la haya revocado por un tribunal ambiental, no va a tener que probar nada. Simplemente por la revocación va a recibir una restitución a cargo del fondo fiscal, que son los impuestos de todas y todos los chilenos. Ya, y un par de cosas, senador. A su juicio, ¿vale la pena ir al Tribunal Constitucional solo por el tema de las RCA o no? Nosotros ya garantizamos en comisión, ya presentamos el requerimiento formalmente ante la Secretaría de que vamos al Tribunal Constitucional por la norma de las RCA. Eso no está en duda. Sí o sí. ¿Nosotros quiénes? Sí o sí. El senador Celis, que es parte de este acuerdo. Sí, por eso le digo. Durresti. Sí, no, pero ya lo conversamos. Al menos en lo que dice relación con los temas ambientales de la RCA, van sí o sí. Ya eso lo cerramos sí o sí el día de ayer, ya se lo señalamos al gobierno. Es que eso lo hizo el día de ayer, pues, senador. Pregúntele el día de hoy a Celis. Le preguntó a Celis si hoy día mantiene su idea de ir al Tribunal Constitucional por las RCA. ¿Le preguntó eso? Sí, pues.
Sí, se lo conversamos. Yo ¿Y le qué dije, le dijo? mire, senador, con todo el cariño, este es un pésimo acuerdo, no sé lo que están haciendo, pero me señala que se sostiene la posición respecto del Tribunal Constitucional. Ahora, más allá de la pelea interna, aquí lo importante es sacar una reforma que técnicamente sea responsable. Ya, pero espérese, usted me está diciendo que hoy día, post acuerdo de invariabilidad, usted conversó con Celis y él mantiene que por las RCA sí van a ir al TC. Exactamente. Ah, Y ya. eso ya lo señalamos en el día de ayer. Ya. Sí. Esa norma no ha variado. La Ya. única forma que tenemos de no enviar ese paquete ambiental, en particular esa norma, que es el artículo 12, con todos los artículos 13 y 14, que son parte del procedimiento, sería que se rechazara en sala. Sí, no, Y eso es claro, lo que sí, nosotros no, estamos- lógico, si se rechaza estamos no tiene sentido, buscando. no existiría. Ahora, ¿le dijo algo más, Celis, cuando usted le dijo es un pésimo acuerdo, no sé qué están haciendo? ¿Y qué le contestó él? No, básicamente lo conversáramos los próximos días. Yo creo que naturalmente acá hay que, a ver, no se puede construir una buena política sana si hay posiciones finalmente individualistas en materia de negociaciones. Aquí, la gente que nos está escuchando, a nadie le interesa, eres de izquierda o derecha, me da lo mismo. A mí lo que me importa es que sea una buena reforma. Bueno, hablemos entonces si es que en el fondo esto es una buena reforma, para no irnos a las formas ni a los cagüines en política. Hablemos del fondo. El fondo es que justamente esto va a profundizar el déficit fiscal con un amarre a 3, 4 gobiernos. Y eso, insisto, a mi juicio, es una falta de respeto a la gente que votó por este gobierno. Yo quiero ir cerrando preguntándole algo que no tiene que ver con este acuerdo. Noticia en desarrollo, entonces, si por la invariabilidad van a ir o no con el PS y, no sé, el PC y ustedes al TC y los liberales. Pero queda una cosa en el tintero. Estos días han comenzado una serie de críticas. El senador Javier Macaya nos decía en Tolerancia Cero que hay una composición en el TC que es desfavorable a las posturas del oficialismo. Se ha comenzado a criticar al Tribunal Constitucional, pero sobre todo y eso me interesa aún más, se ha comenzado a criticar la acción de la Contralora, a quien antes se aplaudía muchísimo. Yo creo que nadie es infalible y todas las instituciones tienen que ser escrutadas, criticadas, evidentemente, y fiscalizadas. Pero, dicho esto como principio, ¿qué le parecen las críticas de parte del presidente de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, Jorge Alessandri, también del presidente del Partido Republicano, que llegó incluso a decir que creían que se estaba extralimitando la Contralora en sus funciones, criticaron los fundamentos del fallo, pero además Arturo Esquella llegó a plantear algo que se ha planteado en tiempos anteriores, de hecho con Jorge Bermúdez, si no me equivoco, que es que habría que analizar que esto no sea una autoridad unipersonal, sino un cuerpo colegiado. Me parece que uno no puede criticar al órgano contralor cuando declara la ilegalidad a los tuyos, pero aplaudirles cuando le declara la ilegalidad a tus adversarios. Eso es hipocresía institucional. Yo creo que hay que defender la institución de la Contraloría, sea Dorothy Pérez, sea Jorge Bermúdez, sea quien sea. Es una institución que jurídicamente tiene a cargo la labor de verificar la legalidad de los actos del poder, de los municipios, del presidente de la República. Incluso yo diría que hay que extenderle sus atribuciones para que también fiscalice a los parlamentarios, que es una idea que también está dando vuelta y yo estoy muy abierto a que venga la Contralora y revise todo lo de los parlamentarios. A ver, yo creo que acá uno no puede esconder de una u otra manera y defender a los suyos cuando son sujetos de escrutinio jurídico. Al contrario, uno tiene que estar más disponible a que los suyos entreguen toda esa información y actúen conforme a la ley. Me parece oportunista, me parece un poco, con respeto, hipócrita, querer quitarle atribuciones a la Contraloría porque ahora tú estás en el poder. Creo que hace un flaco favor al nombre de su partido, que es, en teoría, el respeto por el republicanismo. Es totalmente antirrepublicano y antiliberal cuestionar a los órganos que cuestionan el poder ejecutivo. Chile se ha dado una institucionalidad que es la que le da prestigio a nivel internacional. Ahora, el presidente del PPD dijo hace algún algunos momentos que había una operación política en contra de la Contralora y que si no la detenía el presidente de la República se hacía cómplice pasivo de esa operación política. ¿Usted cree que estamos hasta ese punto, una operación política? A ver, aquí todos inventan cuñas para salir en la prensa y todo, no. A ver, yo creo que aquí
no he visto una operación política en contra de la Contralora, para ser bien franco, digamos. Quiero ser bien responsable en mis palabras. Yo creo sí que es malo cuestionarla públicamente, porque uno termina horadando o amenazando o haciendo que ese órgano tenga que pensar 2 o 3 veces antes de fiscalizar a uno de ese bando político. Recordemos que también, de una u otra forma, los senadores tienen a su merced el poder legislativo. O sea, si es que el día de mañana ellos quisieran eliminar la Contraloría, podrían presentar un proyecto de ley, una reforma constitucional y podrían hacerlo. Por eso es muy importante que sean responsables, sobre todo cuando es presidente del partido del presidente, porque también habla por el presidente de la República. Así que el llamado es a respetar las instituciones democráticas y a ser mucho más rigurosos cuando se fiscalizan a los tuyos. Sí. Para dar el ejemplo. Ahora, le hago el punto que ustedes fueron críticos con el Tribunal Constitucional cuando fallaron en contra de la senadora Allende. Sí. Incluso criticaron, algunos criticaron a las juezas, entre comillas, que habían sido progresistas o que habían sido designadas por el expresidente Boric y que fallaban en contra de la senadora Allende. Hago el punto. Pero eso es una crítica, eso efectivamente, es una crítica institucional. Ahora, es como cuando dicen, a ver, ahora no puedes ir al TC porque estuviste en contra del TC, institucionalmente hablando. Hay muchas cosas que uno puede cambiar, pero cuando uno tiene a su merced herramientas que son tan explícitas a la hora de declarar la ilegalidad, en este caso del oficio de la ex ministra Steiner, yo creo que ahí es problemático, porque hay un juicio sobre un caso en particular donde efectivamente se cruzó la línea legal. Ahora la ex ministra creo que llevó este caso a la Corte de Apelaciones, entiendo. No, apelación dentro de la Contraloría. A apelación de la Contraloría, bueno, tiene su derecho, que siga eso su curso, pero no por ello, desde el mundo del Senado, vamos a ir a criticar directamente a la Contralora abiertamente, que además es amenazarla con quitarle sus atribuciones. Entonces, yo creo que eso es bien complejo. Eso tiene una vía, la reforma constitucional. Si están convencidos de eso, presenten una reforma constitucional. Senador Diego Ibáñez, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, además de Noticias en Desarrollo. Vamos a ver finalmente qué deciden mañana respecto de la ida al Tribunal Constitucional y si se reordena o no la oposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Chao. Chao. Vamos a noticias de la economía. El IPC de junio tuvo una variación nula. Si bien el mercado coincide en que hay una moderación en los precios, de todas maneras se registraron aumentos en los valores de productos sensibles para la población, como los alimentos. Francisca Bahamondes nos cuenta que con todo el escenario está más configurado para que el Banco Central pueda hacer recortes en su tasa de interés. No es lo que esperaba el mercado, pero se acerca. El índice de precios al consumidor del mes de junio tuvo una variación nula, levemente por encima del 0,3% negativo que estimaban los especialistas. Es una señal positiva que refleja una estabilidad de precios. Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos, pero también vemos buenas noticias. Bajaron los precios de los combustibles. La cifra, al igual que la de mayo, muestra una moderación en el alza de los precios. Esto a diferencia de lo que pudimos ver en marzo y abril, meses en los que se registraron aumentos de 1 y 1,3% respectivamente, marcados de manera fuerte por el traspaso a los precios locales del alza internacional del petróleo. Los precios prácticamente no varían entre mayo y junio, sin embargo vemos una aceleración de precios en términos interanuales, es decir, los precios en junio del 2026 están creciendo casi 4,3% en promedio respecto a lo que veíamos en junio del año 2025. La inflación sin volátiles también sube hasta un 3,4%. La situación sigue siendo de cuidado. Sumando este último dato, el IPC acumula un alza de 2,8% en lo que va del año y de 4,3% en 12 meses. Y a diferencia de los meses anteriores, los combustibles fueron una de las divisiones con las mayores incidencias negativas para el dato de junio. La baja de las gasolinas fue uno de los factores más importantes dentro del alivio que vimos en el IPC de junio. Esto es relevante porque el combustible tiene un efecto directo en los bolsillos de los consumidores, pero también un efecto indirecto en costos de transporte, logística y distribución. Lo llamativo es que junio suele ser un mes de IPC negativo. Así ha ocurrido los últimos 3 años. Las divisiones de vestuario y calzado y el transporte aéreo internacional registraron bajas.
Sin embargo, los alimentos tuvieron alzas en 50 de los 81 productos que componen la división para la medición del INE. Una de las más importantes es la del pan, un alimento de consumo diario para muchas familias. Tenemos algunas divisiones, Francisca, que son muy importantes para el presupuesto del hogar, que siguen mostrando alzas importantes, como por ejemplo los alimentos, la salud también siguen mostrando en términos anuales aumentos de precios muy superiores al IPC general. Si bien el dato agregado está convergiendo lentamente a la meta, tenemos que tener cuidado. El descenso en el precio de los combustibles muestra una normalización parcial, pero todavía pueden quedar rezagos en el transporte, en la logística y en los alimentos. No basta con observar la baja de un precio aislado, hay que ver que esa señal se transmita al resto de la estructura de costos. Las proyecciones para los próximos IPC son favorables y se espera un acercamiento a la meta de inflación que tiene el Banco Central. Y de aquí en adelante empezaría una desaceleración de la inflación en términos interanuales, pese a que los precios puedan seguir creciendo en términos intermensuales. Responde, por una parte, a la normalización del conflicto en Medio Oriente, entonces vemos que se empieza a disipar el efecto directo, sobre todo que vemos en términos de combustible, pero también reconociendo el bajo dinamismo de la economía que se ha visto reflejado tanto en indicadores de actividad económica como de mercado laboral. En cuanto a la tasa de política monetaria, los especialistas dicen que los datos recientes dejan más espacio para una baja, la que podría darse a fines de este año. Estamos viendo que de todas formas el Banco Central tiene espacio para recortar su tasa de política monetaria durante la segunda parte de este año, probablemente más hacia fines de este año, dado que la inflación va a continuar descendiendo gradualmente y de hecho estamos esperando que hacia fin de año la inflación esté en 3,7%. Para el IPC de julio se espera una moderación del dato, empujado en parte por la nueva baja en los combustibles que se dará este jueves. El exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez sumaron nuevos cargos en su contra. Fueron formalizados ahora por presuntos delitos electorales. También se sumaron 2 nuevos imputados, supuestos asesores que, según el Ministerio Público, eran remunerados por el Congreso, pero cumplían funciones ajenas a él. Todos los antecedentes en la nota de Juan Cristóbal Cható. Otra vez entrando a una sala de audiencias, pero por motivos distintos, esta vez por delitos electorales, la Fiscalía volvió a formalizar cargos contra el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, y su ex asesor Arnaldo Domínguez. Los hechos imputados apuntan principalmente a la comercialización de base de datos del CERVEL, ya que habrían ingresado los padrones electorales a la base de datos del software presuntamente financiado con fondos del Congreso, que está en el centro de la investigación. Los hechos que hoy día se leyeron corresponden a una lectura de la misma minuta que se leyó el día 4 de mayo, cuando los hechos ya eran conocidos ya por nuestra parte. La única diferencia es que ahora se les imputan formalmente al señor Lavín. Por esos hechos nosotros ya los conocíamos y estamos recopilando toda la información que permite desvirtuar esa imputación. Por lo tanto, lo que agravar o no agravar, eso es relativo. Lo que sí le puedo indicar es que efectivamente esos hechos estaban en conocimiento y nosotros estamos recopilando la información a partir de, vamos a recibir noticias el día 4 de mayo, precisamente para desvirtuar la existencia de los medios. También fueron formalizados este miércoles otras 3 personas, 2 de ellos supuestos asesores parlamentarios, Shigue Ojino, que quedó con arresto domiciliario nocturno, y Belén Carrasco, que terminó con arresto domiciliario total, quienes habrían sido remunerados con fondos del Congreso a pesar de cumplir otras funciones. A ellos se les suma Felipe Vázquez, quien fue, según la Fiscalía, el encargado a tiempo completo de crear el software cuestionado en esta causa mientras recibía sueldo del Congreso y por quien se solicitó la extradición, ya que reside en España. Se impusieron las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó respecto de los otros 2 imputados y lo más relevante, por cierto, era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez, que se encuentra en España en este momento, que se acogió. La medida cautelar para el representado de arresto nocturno. ¿Quedan conformes? ¿Está conforme? Se va. ¿El representado reconoce la imputación del Ministerio Público? Mi representado declaró y ustedes pueden hacer... declaración? Perdón, ¿él trabajó para Joaquín Lavín? No, es que ahora no puedo porque tengo otra audiencia. El caso de Ojino es particularmente llamativo, ya que según la Fiscalía, él habría cumplido funciones en la campaña parlamentaria de Lavín León con sueldo de asesor, pero también en la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante, lo que marca un hito que podría complicar al exministro y exalcalde. Bueno, en este momento
Eso es algo a lo cual no me voy a referir porque es parte de las diligencias de investigación que están en curso, pero es una investigación que se encuentra vigente, el plazo se encuentra vigente respecto de todos los imputados y por lo tanto vamos a seguir investigando en esa línea. El señor Lavín, hasta esta defensa tiene acceso, no ha sido citado a prestar declaración. No es una persona, más allá de ser mencionado, no tiene ninguna intervención ni vinculación alguna con respecto a los hechos que están investigando ni otros que puedan aparecer. Por ahora, lo concreto es que para el 31 de julio se agendó una audiencia de revisión donde Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez podrían ver una eventual rebaja en sus medidas cautelares. La Comisión de Educación del Senado dio un nuevo paso en la tramitación del proyecto de sala cuna universal al despacharlo a la Comisión de Hacienda. La iniciativa incluye para su financiamiento el polémico uso de recursos del seguro de cesantía. El informe es de Sebastián Riz. Sobre el financiamiento quiero ser directo. El contexto fiscal es estrecho. No teníamos recursos nuevos disponibles, por eso diseñamos una solución. Solución para sacar adelante el proyecto de sala cuna universal que ha sido el principal punto de discusión en el Congreso. Y es que la fórmula planteada por el Ejecutivo contempla una compensación del seguro de cesantía de los trabajadores. Podríamos tener derecho a sala cuna vigente si es que hubieran dado los votos para poder aprobarlo en su momento. Pero estamos todavía a cuántos meses de gobierno y esto todavía no se resuelve y las fórmulas para resolverlo nuevamente es debilitando la seguridad social. Es que finalmente nuevamente los trabajadores terminen pagando de sus sistemas de protección y de seguridad un derecho que debería ser también financiado en parte por los empleadores. En concreto, el mecanismo considera la creación de un fondo que será financiado con una cotización adicional de 0,35% con cargo al empleador, pero que será compensado con una rebaja del seguro de cesantía, restando un 0,2% a las cuentas individuales y un 0,15% al fondo de cesantía solidario. El fondo del seguro de cesantía, tanto la cuenta individual como el fondo solidario, son sostenibles a este esquema de financiamiento. Así que esa duda está despejada por informes, como bien digo, de la Superintendencia de Pensiones. Argumentos que sin embargo no convencen del todo, ni a la oposición ni tampoco a las organizaciones vinculadas a la educación parvularia, que advierten reparos sobre el mecanismo y sus efectos. Lamentablemente este es un proyecto que avanza en la dirección contraria a la protección de las y los trabajadores. Recordemos que este fondo se hace desnaturalizando el seguro de cesantía y se ha avanzado lamentablemente eliminando todos aquellos aspectos que desean relación con los temas de garantizar calidad en la educación. Nosotros consideramos que es una reforma totalmente regresiva, una reforma sin diálogo social, sin diálogo democrático y además una reforma muy discriminatoria también con los niños y las niñas y particularmente su familia. Esta reforma la van a tener que asumir los trabajadores y la familia y particularmente la van a sufrir los niños y las niñas de Chile. Pese a las diferencias, el proyecto continúa avanzando. Las comisiones de Trabajo y Educación del Senado ya aprobaron los artículos centrales de la iniciativa y ahora el texto pasará a la Comisión de Hacienda antes de ser votado por la sala. Aprobamos el tema del copago, es decir, se va a permitir el copago en la sala cuna, esto previendo que debe haber un aumento en la oferta que es necesaria para poder tener la cobertura necesaria. Creo que esto es un muy buen proyecto. Estamos avanzando fuertemente en que poder desacoplar el costo de la educación temprana del trabajo de la mujer, de manera de que se pueda fomentar la inclusión en el mercado laboral. Así que creo que hemos ido avanzando con mucha rapidez. Rapidez que respondería a la preocupación que dice tener el Ejecutivo sobre la situación laboral de las mujeres. Entre marzo y mayo la tasa de desempleo femenino se mantuvo en 10,5%, con cifras preocupantes en el rango etario entre 14 y 24 años. Este proyecto de ley soluciona y desvincula el costo de sala cuna en la contratación de mujeres, el cual es muy elevado, por lo tanto es un gran desincentivo en la contratación de mujeres. Y en segundo lugar, extiende el derecho de sala cuna a todas las madres trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular, y también el derecho al padre. Entonces, que haya alguna medida efectiva para hacerse cargo del desempleo de las mujeres es reformar la ley vigente sala cuna, que encarece muchísimo la contratación. Un proyecto que lleva cerca de 8 años de tramitación en el Congreso y que, pese a las críticas sobre su financiamiento, el gobierno ha mantenido la suma urgencia de la iniciativa.
Bueno, tras conquistar los escenarios argentinos, la exitosa comedia Empieza con D, 7 letras, llega por primera vez a Chile con una versión local, escrita por el ganador del Oscar, Juan José Campanella. La obra apuesta por el humor y la emoción para contar una historia sobre el amor, las pérdidas y las segundas oportunidades. ¿Quieren saber más? Maite Fuentes nos cuenta. Volver a empezar nunca es fácil, pero ¿qué pasa cuando el humor se cruza con el duelo y las segundas oportunidades? Esa es la premisa de Empieza con D, 7 letras, la comedia de Juan José Campanella y Cecilia Monti que llega al Teatro Mori Vitacura. Lo único que debería haber hecho es haberte mandado un WhatsApp. Un humor que ya conocemos, ¿no? A través de lo que hemos visto de películas argentinas, por ejemplo, ya que es un humor, pero es un humor que también cae en un momento se va transformando en algo muy emotivo. Yo estaba mal, me sentía solo, estaba deprimido. El montaje, dirigido por Alexis Moreno, tuvo un exitoso paso por Argentina y ahora presenta su versión local con un destacado elenco nacional, buscando emocionar al público a través de una historia cotidiana y profundamente humana. Especial. Sí, eres la mujer que yo necesito. Trata de vidas dentro de lo cotidiano, dentro de las contradicciones que tenemos los seres humanos, como son la amistad, como es el amor principalmente. En la historia, Bodenhofer interpreta a Luis, un reconocido médico que tras una pérdida, su vida se ve completamente transformada. Junto a Miranda, personaje interpretado por Marcela del Valle, iniciará un viaje que invita a reflexionar sobre los cambios, las emociones y las nuevas oportunidades. Es una obra de situaciones, entonces también es con mucha verdad, es muy rítmica, entonces también es divertida, entretenida y todo, pero también es mucha actuación, entonces es difícil, pero está muy bueno. Más allá de la comedia, el montaje propone una mirada cercana sobre las relaciones humanas y demuestra cómo el teatro puede abordar temas profundos sin perder la calidez ni el humor. La gente se siente muy identificada, se emocionan, se ríen. Yo de repente, no sé, estábamos en la hora con Bastián, no sé, Sebastián, lo comentamos de hecho, pero de repente es como, ¿qué se ríen? Y claro, porque son situaciones tan cotidianas y cosas que son tan de verdad, porque es pura actuación finalmente, no es el chiste, ¿cachai? Que eso como que la gente sale emocionada, de verdad, como que les llega mucho la obra. Las funciones son de jueves a sábados hasta el mes de septiembre en el Teatro Mori Vitacura. Las entradas ya están disponibles a través de la página web del teatro o directamente por Ticketmaster. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a partir en Irán, porque Estados Unidos por segundo día consecutivo lanzó una nueva ronda de ataques contra el régimen persa. Esto lo hizo ya desde ayer y hoy en la mañana Donald Trump dijo que el alto al fuego entre ambos países ha terminado y también amenazó con nuevos ataques durante la noche. Cumplió con la promesa y hoy entonces se registraron nuevos bombardeos a ciudades portuarias en Irán. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Saleh Mergui nos explica más. Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiarse insultos, amenazas y ataques apenas 3 semanas después de firmar el memorando de entendimiento que abrió un periodo de 2 meses para lograr un acuerdo definitivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hecho, daba hoy casi por terminado dicho acuerdo, pero eso sí, habría la posibilidad para continuar la negociación con Irán. Mientras ataques se suceden, por un lado, Estados Unidos dice como respuesta a los ataques iraníes contra buques mercantes e Irán dice que ataca en represalia a los bombardeos de Estados Unidos. Trump lanzaba un mensaje rotundo a Teherán. Escuchemos lo que decía durante la cumbre de la OTAN en Ankara. They'll agree on everything and then they'll go and have a news conference and say we never even talked about it. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore. They are behaving very badly, as they have for 47 years. They launched a couple of drones and 1 rocket, 1 missile, and at ships, because they were in the strait, which they have every right to be.
And so we hit them very hard last night, very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. Horas después de que Trump plantease en público desde Ankara la posibilidad de un nuevo ataque esta noche contra Irán, el ejército de Estados Unidos confirmaba este nuevo ataque. Según CENTCOM, el centro de mando de Estados Unidos en la región, han atacado, entre otros objetivos, la posibilidad de degradar las capacidades de Irán para amenazar, dice, la libertad de navegación del estrecho de Hormuz, una zona, este estrecho de Hormuz, que ha sido escenario y de hecho sigue siendo escenario en estos momentos de ataques mutuos entre Irán y Estados Unidos. Desde Teherán afirman que, según el ministro de Exteriores, Araghchi, no van a responder a una vulgaridad, dice, con otra, pero su número 2, Garibaldi, afirma, de hecho acusa a Trump de ser un asesino y dice Irán que sus fuerzas están preparadas para cualquier escenario. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Desde Irán confirmaron que han muerto 8 militares a raíz de estos ataques estadounidenses. Donald Trump, eso sí, bajó ahora un poco el perfil y dijo que no cree que vayan a volver a la guerra con Irán. Vamos a ver qué pasa entonces entre ambos países. Eso sí, hoy durante esta jornada también se realizó la cumbre de la OTAN, finalizó más bien esta cumbre en la ciudad de Ankara, en Turquía, donde Donald Trump entregó esas declaraciones respecto de Irán. Pero sí, el presidente de los Estados Unidos adoptó un tono más positivo hacia esta alianza, a pesar de las distintas críticas que ha hecho, principalmente por no apoyarlo en esta guerra con Irán. Se quejó de esto en la cumbre de la OTAN, sin embargo no habló respecto de Groenlandia, a pesar de que en una conferencia anterior había dicho que Groenlandia debía pertenecer a Estados Unidos, ni tampoco le reiteró a España entonces las acusaciones por no aportar mayor gasto en defensa a la alianza militar. Además, Donald Trump se reunió en esta cumbre con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y confirmó que le va a proporcionar a Ucrania la capacidad de fabricar sus propios sistemas de defensa de misiles Patriot, algo que el presidente de Ucrania había estado solicitando hace ya bastante tiempo, principalmente a raíz de los últimos ataques de Rusia a la capital de Kiev. Termina, al parecer, de manera positiva entonces esta cumbre de la OTAN, a pesar de las quejas previas de Donald Trump. Nos vamos ahora a Estados Unidos, específicamente a Texas, donde un agente de ICE mató a tiros a un inmigrante mexicano que no portaba su documentación. Según explicó esta agencia de ICE, acá lo que ocurre hoy, según aseguran ellos, es que los agentes trataron de arrestar a Lorenzo Salgado Araujo, quien, según ellos entonces, embistió su vehículo en contra de los agentes de ICE. Se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como un arma en un intento por atropellar a un agente. Y a raíz de esto, entonces, dice esta agencia que el agente de ICE le disparó a este hombre, quien finalmente murió en un hospital a causa de las heridas. Esta no es la primera muerte que se produce en medio entonces de operativos de agentes de ICE. Habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y aseguró que están preparando medidas jurídicas más importantes entonces a raíz de la muerte de un nuevo inmigrante en Estados Unidos por no llevar sus papeles. Escuchemos. Pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente. Vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global, y esta vez es a raíz de las nominaciones a los premios Emmy que se conocieron durante esta jornada. Les hemos recomendado varias series nominadas a estos premios, principalmente en la categoría de drama, por ejemplo, la serie The Pitt. Pero esta vez entonces les queremos recomendar una serie de comedia. Se trata de Abbott Elementary, que está disponible en Disney Plus y que trata de la vida de un colegio en Filadelfia que le faltan fondos públicos. Es la vida de los profesores
profesores y cómo hacen frente a esta situación. Les hacemos esta recomendación no solo porque es una serie muy divertida, sino que también habla mucho respecto de la política estadounidense y tienen varias bromas en contra entonces de los actuales políticos del país. Abbott Elementary entonces en Disney Plus. Yo me despido, pero sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Termina, por supuesto, CNN Prime, pero como hoy es miércoles, es momento de Conexión Global Prime con Alicia Contreras y todo el equipo internacional, así es que no se lo pierdan. Y como siempre les decimos, miércoles 8 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.